Esta es la historia de Akatsuki Osawa, o Aki para los amigos, un héroe de leyenda que venció al rey demonio Garint y trajo la paz al mundo, además de ser un sinvergüenza que mató a las doncellas de todo Alaizard. Al terminar su misión, Aki siente que no tiene una razón para seguir ahí. Una voz sin sentido le grita que es tiempo de volver a casa. De lo contrario, se desatarán infinitas batallas absurdas con otros héroes por los siglos de los siglos. Sin embargo, la princesa de Sherfield, Risty, está dispuesta a morir antes que dejarlo ir. Para salir debe atravesar el bosque sagrado hasta el otro extremo para encontrar el portal de salida, enfrentar a un ejército de mates y salir con vida. Aki las vence con una mano en la cintura, se despide de Risty y a pesar de sus protestas le regala un beso para recordarla, pues sabe que cuando lo necesite volverá a cruzar el espacio por ella. Por lo mientras tiene un asunto muy importante que resolver. Llega a la guarida, se cura las heridas y saca de su bolsa el botín que ha traído de tal tierra lejana, que es una chica. La indefensa señorita que yace confundida es Miu, la hija del rey demonio Garint, pues el último deseo de Garint fue que Aki cuidara a su hija. Miu no sabe que es su hija. Si llega a caer en otras manos que no sean las de Aki, la vida de Miu será un demonio sin frenesí. Si alguien se entera que Miu es un demonio, todo puede terminar muy mal para ambos. Así que Aki la hace pasar por su hermana menor perdida, que después que desapareció se reunieron en Aresart y ambos pasaron por el portal de vuelta a su mundo. Al día siguiente los falsos hermanos se integran a la vida cotidiana, pues les esperan interminables exámenes médicos, evaluaciones y miles de nimiedades. Como Aki, miles de chicos en el pasado han sido llamados por otros mundos y dimensiones por el portal. Solo la mitad de ellos pueden pasar el portal con total libertad. Aquellos que regresan conservan sus habilidades que adquirieron en combate. Cuando vuelven como Miu, son inscritos automáticamente en Babel, una organización de entrenamiento internacional que protege a los jóvenes que vuelven de otros mundos, o los arrastran a sus filas como a Aki. Una vez terminados los exámenes, Miu ingresa a Babel sin nada que temer. No obstante, las hazañas de Aki no pasaron desapercibidos para la cúpula del consejo estudiantil. Alguien tan poderoso cual héroe de leyenda puede ser una amenaza por donde se le vea. Para prestarle atención especial, el presidente del consejo, Kiyoya Hikami, pone a prueba las habilidades de Aki y su peligrosidad. Bajo una calmada sonrisa, Kiyoya reconoce la fuerza de Aki. Debajo de esa careta se esconde la sed verdadera que ansía hacer con el poder del héroe sin vergüenza. Por su parte, Miu es perfectamente consciente de su herencia demoníaca, y ver a Aki dormido le hierve la sangre. Quiere verlo muerto por sacarla de su mundo y obligarla a ignorar su pasado. La princesa aún tiene presente el último deseo de su padre. Si es capaz de perdonar al hombre que lo derrote, debe vivir con él. Aún así, si considera que es indigno, puede matarlo. Ese es y siempre ha sido su destino. Pero también entiende el dolor que Aki no expresa de perder a su hermanita hace 2 años. Miu lo dejará por mera compasión, y de ahora en adelante se quedará a su lado en cada situación. No obstante, el héroe es víctima de sus sueños más mojados. Con sus propias manos acaricia el gran corazón de Miu, así como también el pristino cuerpo de la princesa, que no se deja y con el reloj lo golpea hasta que por fin lo suelta. El prota ignora lo ocurrido, aunque no puede hacer lo mismo con el dolor de cabeza del golpe que Miu le obsequió por su osadía. Entre tanto, ambos se integran a Babel bajo la mirada atenta de los demás estudiantes. Son ojos fisgones que los ven con envidia. Los hermanos se hacen de una reciente amiga, Izumi, su compañera de curso, que sabe más que ellos que lo que cabría esperar, aunque no pueden entablar una conversación, pues Aki se vuelve a meter en una discusión. El consejo estudiantil lo cita en la oficina de Kiyoya. Aki piensa que este quiere una revancha. Por el contrario, el presidente no buscaba pelear, pues fue la vicepresidenta, Haruka, quien lo mandó a llamar por pelearse en su primer día. Haruka le advierte que si sigue dando problemas, el consejo caerá con su furia hasta que desee no haber nacido. A Aki le importa menos que un pepino y se mentaliza para su próximo encuentro con el Kaicho. Sus afrentas no pasan
quedan ignoradas por la representante de la clase, Kazuha, una pequeña y nada risueña niña genio que es su compañera de clase. Ella le aconseja que se mantenga a raya o lo va a lamentar. Más pronto que tarde, mucho más pronto, Aki olvida su lección ya que le roba la ropa interior a la vicepresidenta. Esta, colérica y desprotegida, jura venganza hacia el héroe sin vergüenza. Aki no le presta importancia, ya que tiene cosas más importantes que hacer. Gracias a que Izumi andaba de con una compañera, se quedan encerrados en la bodega de deportes. Kazuha le ordena a Aki que no rompa nada por la sanción que eso conlleva. Las horas pasan y la naturaleza llama. Kazuha se niega a abandonar su pudor y les pide que la dejen sola, por favor. Aki entiende lo que debe hacer. Con sus poderes mágicos altera el organismo de las señoritas para ponerlas en igualdad de condiciones y puedan hacer sus necesidades. Obviamente las chicas lo toman muy mal. Tan pronto como Haruka los libera, salen disparadas como alma que lleva el diablo para lavarse y de esta situación olvidarse. Miu se siente acongojada por la bajeza de su falso hermano, aunque se siente dichosa de tener amigos por más peculiar que haya sido su primer encuentro gracias a su hermano. Asimismo, Kenya resiente la fuerza con la que Aki le quita su puesto como matón de la clase. Piensa que mañana no solo será relegado a un segundo plano, tan solo pensarlo lo llena de espanto. Las acciones de Aki no pasan inadvertidas para el consejo, que presiona a Kazuha para que tome cartas en el asunto. Sin embargo, su apatía no le ayuda a ser querida por Miu e Izumi. Lo que ignoran es que un día fue llevada a otro mundo sin previo aviso. Al volver fue arrojada sola y desamparada a Babel. Ahí, rodeada de extraños y mayores, armó un caparazón que fue sellando cualquier emoción. Aki nota su mirada melancólica y en un esfuerzo por acercarse, la encuentra solita para platicar. Kazuha lo ignora y se pone a buscar unos informes. Si no los encuentra, dejará de ser delegada de la clase y la enviarán a la primaria. El héroe la acompaña en su travesía ante la mirada oculta de Izumi y Miu. Su primera parada es un café de manga. Con lo que la delegada no cuenta es que Aki tiene otros planes, porque había escuchado sus deseos de volverse una mujer. Con firmeza la relaja para tomarla entre sus fornidos brazos y escucharla. Realmente lo que quiere es ser más empática como una adulta. Aki la abraza y con ternura le confiesa que no es lo mismo que llore que hacer llorar. No es una ciencia llorar, reír y gritar cuando lo manda el corazón. Si quiere liberarse, debe hacer añicos su frío caparazón. Por otra parte, Haruka no tiene excusa para desquitarse con Aki, pero antes de hacer algo, Kiyoya se encarga de él personalmente. En un entrenamiento, Aki y Kenya pelean para afilar sus habilidades y limar asperezas en el ring. El bully desquita su furia en sus primeros movimientos con rabia y rencor, lo que es menos que nada para el héroe que venció al rey demonio. Cuando el combate finaliza, una quimera emerge del suelo haciendo piedra a cualquiera que se ponga en su camino. Cual quimera hija de Medusa petrifica a sus víctimas con sus plumas. Aki se levanta de los escombros y le da pelea al monstruo de los 1000 demonios armado con sus manos. Desenvaina su espada matadragones con la que Miu canaliza su magia. Los hermanos retroceden para tomar impulso. El caballero sinvergüenza sujeta su espada con firmeza, aleja a su hermana y se prepara para regresar al monstruo al averno del que nunca debió haber salido. Los ataques caen sobre la quimera, que apenas puede repelerlos. 1, 2 y miles más son suficientes para terminar con la pesadilla. Sus compañeros despiertan tranquilos a excepción de Aki. Por mero azar del destino, se topa con el presunto responsable de soltar a la quimera, Tanaka, un compañero de curso acosado por Kenya y fastidiado por los malos tratos de los demás. Sin titubear golpea a Aki en repetidas ocasiones. Este se repone de la sorpresa y encara al homicida en potencia. Antes de que una tragedia mayor pase, Kiyoya aparece para reducir a Tanaka y pelear con Aki. De todas formas, este tiene que atender a los heridos y ayudar a Miu, que cae fatigada por el cansancio. Aki la protege en su convalencia, sin ninguna malicia ni perversión. La pena empieza a entrar en el alma de Miu. Aki reconoce que hay tristeza y duelo detrás de esa mirada inocente. Cuando la ve desprevenida, le presiona su punto de honestidad, ya que sabe que esas lágrimas no son de rencor, son el eco reprimido de un profundo dolor que la mata y la enloquece de melancolía. Por fin Miu suelta esa agonía que ha cargado desde que salió de Sherfield. Así abraza esa calma que la agita y le hace querer un poco más de prisa cotidiana. Miu finalmente acepta problemas más mundanos como comprar ropa, ver a sus amigas y calmar los arranques lujuriosos de su hermano postizo. Igualmente Aki tiene sus propios problemas con Children of Crossover of their Nation, o hijos de la cruz sobre las otras
otras naciones para los hispanos, una organización que gobierna el mundo y guardan la paz en la tierra. Básicamente toman a los chicos que regresan de otros mundos y los mandan a la guerra en su nombre. Miu nota que Aki se ha comportado raro desde que llegaron a Japón. Aún así debe guardar las apariencias para proteger a Miu. Al poco tiempo Aki vuelve a lidiar con otro payaso que tiene el valor de soltarle un puñetazo. Motoharu Kaido, el bufón de la clase, está interesado en sus tantos otros que quieren retarlo a un duelo. Por el contrario, Aki prefiere pasar su tiempo en otras cosas que nutren el alma, como ir con Miu a comprarle ropa interior de su talla. Junto a Izumi y Kuzuha emprenden su noble empresa a lo largo del centro comercial. Pasillos interminables hasta donde alcanza la vista. Miles de prendas que aguardan por una señorita como la princesa demonio. Miu se desespera por no entender algo tan mundano como un sujetador, aunque le agradaba la idea que le guste a Aki, que llevaba rato mirándola cambiarse sin que ella se enterase. La situación se complica cuando no encuentra la talla correcta de sujetador que resguarde su gran corazón. Resulta que Miu se pone nerviosa cuando se separa de él, por lo que su energía se almacena en su pecho. Aki la relaja para que deje ir la tensión que almacena en su escultural cuerpo, y Miu se lo agradece con un golpe directo a la cabeza por dejar. Pasada la discusión, los cuatro comen mientras hablan del próximo torneo de clasificación. Es una competición en la que se decide la distribución de los siguientes semestres según el resultado. Miu le pide que forme parte del equipo además de Izumi y Kuzuha. Aki acepta gustoso de ayudar a su hermanita a seguirse superando y a olvidar por unos instantes aquello de lo que no quiere hablar. A los pocos días el país se paraliza por la cumbre del Kokon. Como Kyoya es el presidente del consejo escolar, debe estar presente en la cumbre, por lo que Haruka está al mando e instruye a sus lacayos en caso de una emergencia. A su vez, Motoharu regresa para presentar a Aki con alguien que quiere conocerlo. Estos parten dejando a Miu sola con su tristeza de no ser un estudiante de élite como su hermano. Motoharu lo lleva a un círculo de carreras donde realizan experimentos con una moto supersónica, Sleipnir, un aparato tan poderoso que puede surcar la pista a la velocidad del sonido con 16,000 caballos de fuerza. No obstante, la Sleipnir decide quién será su jinete cual noble corcel. Quien ose montarla sin ser digno, su ira deberá conocer. Motoharu vio potencial en Aki, por lo que lo llevó a probarlo por su potencial. Además que su padre fue el único en domarla. Así que Aki acepta el reto de superar a su padre en esta prueba. Se monta en su caballo con mira de llegar al norte, donde el cielo y el mar se conocen. Aunque Haruka escuchó el escándalo de la prueba y corre a llevarse a Aki por alterar el orden. Haruki trata de ponerle las manos encima a la Sleipnir, pero al no ser digna es despojada de sus impuras prendas por atreverse a cometer tal afrenta. La vicepresidenta no pierde su tiempo con un patán, pues tiene una emergencia que llama. Unos 20 terroristas tienen rehenes y los harán volar por los aires si no atienden sus demandas. Haruka y compañía se infiltran en el edificio erradicando a los terroristas uno a uno. Cuando creen que no queda ninguno, es que ven cómo se llevan a una niña a punta de pistola. Un paso en falso hace falta para echar todo por el garete. De la nada Katsuki llega para salvar a la pequeña de sus captores con un puñetazo justiciero. Haruka remata a los sobrevivientes y pone a la niña a salvo. Tan pronto como puede, reprende a Aki por ser tan inconsciente, pero no puede negar que es necio y testarudo como una mula, por lo que puede confiar en él aun cuando su ego no le deja agradecerle. A la par que nuestros héroes encaran situaciones sumamente importantes como escoger el traje de baño ideal para ir a la playa, detrás de sus vidas relajadas hay un peligro inminente que los espera. Una semana antes del torneo de clasificación, Aki, Motoharu, Kuruha, Izumi, Miu y el consejo se toman un descanso de la prisa cotidiana para disfrutar del sol, la arena y el mar, sin preocuparse del qué dirán. Para matar el tiempo, Motoharu los invita a participar en un juego que consiste en buscar trajes de baño a escondidas por la playa. El magno evento se transmite por toda la región. Aki es el elegido como quien debe de quitar el traje de baño para ganar el juego. Todas las chicas se lanzan hacia él sin sospechar que es Akatsuki, el héroe sinvergüenza que manoseó a todas las doncellas de Alaizar. Solo la ternura de Miu consigue que baje la guardia, aunque eso los descalifica. Al mismo tiempo, en Alaizar, sus líderes se reúnen para dar con el paradero de la princesa demonio con el fin de frenar las rebeliones de demonios. Sospechan que huyó a otro mundo con la ayuda de un trotamundos. El emperador de Disdia, Lord Baram, descubre que Akatsuki
Akatsuki extrajo a Miu de Alaizart y ese es un pecado mortal. Como se necesita de un humano normal para entrar a la Tierra, el elegido es el caballero Phil Barnett al servicio de Lord Baram. Su encomienda es ejecutar al traidor Akatsuki, la princesa demonio, y traer su espada cueste lo que cueste. Risty se empeña en defenderlo con un alma libre de rebelión que salvó millones de vidas con su espada sin ayuda alguna. Sin embargo, su destino ya está decidido por su desgracia. Entre tanto, el torneo de clasificación da inicio. Las miradas caen sobre el novato Osawa y su hermanita. Aki se queda con las ganas de pelear contra Kyoya, pues debe asistir a la cumbre del Kokon. Una vez limadas asperezas, se dan las reglas del torneo. Pelear entre todos contra todos durante 48 horas. Si derrotan a alguien de un rango superior, el combate termina cuando el contrincante esté inconsciente. Las trampas son motivo de expulsión inmediata. La peculiaridad del torneo es que a los alumnos se les asigna una arma mágica y una armadura que sea ideal para el torneo. Corazas forjadas en el corazón de una estrella agonizante o un traje que apenas tiene algo que taparle. No pasa mucho tiempo hasta que el equipo de Aki derrota a los que se enfrentan. Hordas tras hordas de estudiantes caen bajo sus contrincantes. A este ritmo subirán de rango y al consejo estudiantil no les parece justo, por lo que Haruka y sus lacayos se encargan de destruirlo bajo la bandera de la paz de Babel. Cuando la tarde languidece, nuestros héroes descansan tras una jornada de batallas interminables en las aguas termales. Al poco tiempo, la vicepresidenta arriba a su campamento y les hace una invitación. Miu percibe que algo enturbia el ambiente, aunque por un desplante deja que Aki vaya solo a un rumbo incierto. Aki es encerrado con Haruka y compañía en un espacio libre de distracciones del exterior. La vicepresidenta encara al héroe por los ultrajes que ha proferido contra su honor. Los enemigos desvían sus espadas en un duelo digno de recordarse. Sin embargo, hay algo que debe atenderse. Motoharu los interrumpe e informa de que en su ausencia un terrible mal se ha desatado en el torneo. La energía maligna proviene hasta la fogata donde los esperan Izumi, Kuzuha y Miu. Phil Barnett se presenta como el caballero encomendado para ejecutar las órdenes de Lord Baran y da por terminada su búsqueda sin nadie que le haga frente. Akatsuki atraviesa el bosque con todas sus fuerzas, pero es demasiado tarde al ver a Izumi y Kuzuha golpeadas después de ser apaleadas por Phil. Con sus pocas fuerzas describen al atacante y caen inconscientes. Haruka y Aki olvidan sus diferencias por un momento para ayudar a sus compañeros, heridos al tiempo que Akatsuki rastrea a Miu antes que Phil le ponga una mano encima. Para su sorpresa, Kenny entretiene a Phil ignorando la cobardía que lo carcome, pero su valentía es más fuerte, aunque no tanto para siquiera hacerle un rasguño al caballero. Aki lo encuentra apaleado, reconoce su valor y cura sus heridas para seguir su búsqueda. Lejos de ahí, Miu intenta reunir fuerzas para pelear con su juez y el verdugo. Al verse acorralada por su miedo descomunal que de sus poderes le hace dudar, Phil usa el terror que impone para hacerse con la princesa. El caballero la toma entre sus sucios brazos lascivamente mientras escupe insultos contra su padre. La gota que derrama el vaso es la lágrima de dolor que Miu suelta al verse reducida a poco menos que un objeto de deseo. Poco esperaba Phil que su fin está al alcance de una lágrima cuando ve a Akatsuki con los ojos inyectados en sangre, deseoso de venganza por aquel canalla que se atrevió a tocar a su princesa. Aki se olvida de las formalidades, yendo directamente a desatar su furia contra el pulcro rostro de Phil. El caballero sinvergüenza sentencia que deberá pasar sobre frío y putrefacto cadáver si quiere hacer llorar a Miu. Enemigos se baten en un duelo a muerte por su honor. Ideales y mundos. El que dice pelear por los humanos demuestra ser el más inhumano por sus actos. Phil destruyó la tumba del último héroe de Sherfield, alguien que después de muerto le robaba la atención de Alaizart. El combate es frenético, dándole la ventaja a Phil al no limitarse con sus sucios trucos. Toma a Miu con su rehén y le obliga a rendirse entregándola a matadragones. Aki está contra la espada y la pared. Pese a su funesta situación, encuentra en el orgullo de Phil su talón de Aquiles, insultando y recordándole que es menos que escoria por atacar a jóvenes inocentes en vez de alguien que pueda hacerle frente. Phil baja la guardia lo suficiente para ser azotado por sus deseos de gloria que se convierten en los clavos de su ataúd. Tras haber vencido a su rival, Akatsuki espera una cálida bienvenida. Por otra parte, se encuentra con el mismo cariño. Miu corre desengañada por el bosque. La princesa se encuentra en un dilema. Si se queda en la tierra, los soldados de Alaizart lastimarán a gente inocente como Aoi.
ahora, pero si regresa a Alysar, su mera presencia desatará una guerra sin fin que volverían aquella tierra en un páramo estéril. Miu se lanza en un abismo profundo y negro como su suerte, buscando encontrar el olvido a su eterna melancolía. Aki se lanza a salvarla, toma a su hermanita entre sus brazos, poniéndola a salvo como le juró a su padre. Miu no entiende por qué la salvó, si es un monstruo, hija de un demonio que arrebató innumerables vidas. Akatsuki aclara que no le importa si ha pecado, mucho menos su pasado, porque en sus ojos tristes ha vuelto a conocer que le era ajena. Aki no le preguntará nada, pues nada debe explicarle. En vez de buscar una respuesta, prefiere llenar sus labios de ella. Debido al daño de su cuerpo, Aki cae fulminado por un veneno de los ataques de Phil. Miu se despoja de toda pena y prenda para mantener a Aki antes de que sea demasiado tarde. Se queda a su lado contando los latidos de su corazón, deseando que termine pronto con desesperación. Para su alivio, la inquieta mano de Aki demuestra que está bien por el momento. De la nada, Phil resurge de los escombros luego de haber sido atacado con tanta fuerza que ningún humano podría resistir. De inmediato, Phil demuestra que es más que un humano. Paralelamente, Izumi, Kuzuha y los demás estudiantes de Babel se recuperan buscando ayuda de Kyoya o alguien del exterior sin mucho éxito. De pronto, un violento sismo sacude la tierra, que es Phil probando los resultados de establecer un contrato con el peor dragón de Alysar, Sahak, que le permite poseer su cuerpo y ser una criatura celestial de un poder inconmensurable. No todo está perdido. Aki puede vencer a Phil con la matadragones. Sin embargo, si pelea un poco más, su cuerpo no resistirá y morirá. Miu, con la frente en alto, se seca su llanto y se va a luchar contra los horrores que le aguardan para darle tiempo, cuando inesperadamente llega quien nadie esperaba, que no deja indiferente a nadie. Kuzuha e Izumi arriban con la caballería para apoyar a Miu por salvar sus vidas. Desvían la atención de Phil hacia ellas. Al poco tiempo, Haruka llega más por obligación que por ganas de salvar el pellejo de Aki. Todos juntos compran los 30 minutos que Aki necesita para recuperarse a base de sangre, sudor y lágrimas. Puede que su entrega es total, pero no es suficiente para destruir a un ser celestial. Aki, con la energía recuperada, se arma de valor y va a la batalla montando su motocicleta como si fuera su noble corcel rumbo a una cita con el destino. Phil ve con horror cómo Aki se acerca a toda velocidad a terminar lo que terminó. Miu se aleja del campo de batalla a refugiarse con los demás. Por lo mientras, los caballeros dan el último baile, sabiendo que al final del día uno vencerá y otro caerá. Puede que Aki sea un guerrero sin parangón, pero el hambre de gloria de Phil es más fuerte. Un destello pintado de carmesí envolvió al mundo en breve frenesí. Nuestros héroes despiertan de su breve letargo creyendo que todo ha terminado. Grande es su sorpresa de divisar en el horizonte todos sus errores hechos carne. Aki pierde su espada matadragones y todas sus habilidades mágicas, volviendo a ser humano como los demás. Miu y Haruka le entregan su magia en un voto de confianza. Ahora, armado con la bendición de su amada, Akatsuki recupera su espada para demostrar de lo que está hecho y por qué está ahí. Phil arroja gotas de fuego como recurso desesperado de vencer al caballero sinvergüenza y grabar su nombre en el firmamento como un héroe de verdad. Con lo que no cuenta es que ahí no hay verdad más fuerte y sagrada que el acero de la espada que atraviesa su cuerpo. De esta manera, Katsuki se convierte en el primer humano en herir a una forma de vida espiritual con magia, una prueba de fe de que es el verdadero héroe de leyenda que debe ser puesto a disposición de la humanidad. El Kokon discute que es imperativo poner atención a cada movimiento del héroe, tal cantidad de energía y poder en un cuerpo, tratando de que no sospeche los planes que se tejen tras bambalinas. Aki no es ningún tonto y rápido intuye que algo está terriblemente mal, aunque sigue fingiendo que no se entera que es parte de algo mayor como un arma de combate que se enfrentará a Kyoya tarde o temprano. Simultáneamente, un juicio contra Lord Baran Alysar, Risti condena enérgicamente que el gobierno de Distia facilitó un contrato con el dragón Sahak, a lo que Lord argumenta que hará lo necesario para cubrir las armas de su nación con gloria. No obstante, esta acción desató una guerra entre demonios y dragones que amenaza con azorar las fronteras de su mundo, siendo una amenaza a la que no están preparados. Risti está desesperada, porque al ver sus campos no encontró clemencia, teniendo un destino funesto a la vuelta de la esquina. Aún recuerda que Aki estará para ella cuando lo necesite, pues su salvación está al alcance de una
lágrima. Miu y Aki escuchan las cornetas del deber sonando en la llanura, por lo que se levanta de su merecido descanso para tomar las armas, no sin antes reunir a Izumi y Kuruha para revelarles la verdad que han ocultado desde el día que se conocieron. Aki trata de desviar la atención y aprovecharse de la situación a fin de evitarle la pena a Miu, aunque esta se arma de decisión y les habla a sus amigas sin tapujos ni complicación. Kuruha y Izumi comprometen su lucha y los acompañan a la aventura incierta que les aguarda al otro lado del umbral. Por casualidad, Haruka y Motoharu estaban de paso y se suman a su noble empresa. Puede que no sepa con qué horrores indescriptibles se tope, pero aunque es consciente que el valor es la suprema virtud del hombre y se cultiva como se cultiva toda virtud y se puede perder como se pierde toda virtud, pues de nada le vale a un pueblo estar lleno de vitalidad y de sabiduría si le falta el valor. No olvides suscribirte, dejarme un like, un comentario y seguirme en mis redes sociales. De igual manera quiero mandarle un saludo a Pardo McLovin y a Luis Rimuru por convertirse en aventureros en la opción miembros del canal. Yo soy el Doctor E y tú eres sexy.